Voy a grabar la sesión de hoy para fines de que les pueda compartir la información después. Y bueno, vamos a iniciar y que se vayan incorporando sus compañeros aquí en cuanto puedan. Voy a compartir mi pantalla para continuar en la parte que nos quedamos. Bueno, en la clase anterior, la clase de ayer, estuvimos revisando primero las características más importantes para poder derivar. Primero, bueno, sabíamos que cuando tenemos un número entero o un coeficiente, cualquier derivada de un coeficiente es 0, la derivada de cualquier variable es 1, la derivada de una función exponencial es el coeficiente por n a la n-1, bueno, eso ahorita lo vamos a seguir viendo. La derivada de cualquier logaritmo es la inversa, o sea, el número lo ponemos abajo de un 1, es la inversa, y cualquier derivada de una base e se queda igual, es la misma base e. Eso fue lo que estuvimos revisando ayer al final de la sesión. Vamos a empezar hoy a analizar operaciones de derivadas. Vamos a ver hoy suma, resta, multiplicación y división de derivadas y posteriormente haremos algunos ejercicios. Vamos a empezar con la simplificación de la suma y resta de derivadas, ¿sí? Este es el ejemplo que les traigo aquí. Y bueno, para poder nosotros derivar necesitamos cumplir con estas tres condiciones que les muestro en la pantalla. Las tres condiciones que nos piden es que tengamos términos separados. O sea, ¿qué significa términos separados? En el ejemplo que voy a hacer, que es este que tengo por acá, este de aquí, pues no están separados. O sea, separados significa que, bueno, aquí tenemos una división. Sin embargo, este 6x está dividiendo el 4, está dividiendo el 8, está dividiendo el 6, está dividiendo el 12. Por lo tanto, lo correcto sería que a cada número le pongamos su divisor, ¿sí? Eso sería tener términos separados. Así que esta función la puedo escribir como 4x a la 5 sobre 6x más 8x cúbica sobre 6x menos 6x sobre 6x más 12 sobre 6x. O sea, a cada término le puse su propia división. Eso significa términos separados. Además, las condiciones dicen que deben tener simplificación de variables. La simplificación de variables es que, bueno, tengo que simplificar cada una de las nuevas fracciones que yo acabo de obtener. Vamos a simplificarla. Simplificarlo, bueno, significa que, bueno, aquí podemos sacarle mitad al 4, sería 2. Mitad al 6, sería 3. Y además podemos simplificar las variables en su potencia. Aquí abajo tenemos x a la 1. Y nosotros ya habíamos revisado anteriormente que cuando estamos dividiendo variables, las potencias se restan. Entonces, decir x a la 5 entre x a la 1 me queda x a la 4. Esta sería la simplificación de mi primer término, 2/3 de x a la 4. Más, ¿sí? Aquí dice 8 entre 6, entonces igual, pues, mitad de 8, 4, mitad de 6, 3, y volvemos a tener x a la 3 entre x a la 1, y x a la 3 entre x a la 1 es x cuadrada, porque las potencias se restaron. 3 menos 1 me dio 2, ¿sí? Aquí voy a volver a escribir el 3, ahí está. Y luego sigue un menos, y tenemos 6x arriba entre 6x abajo, tenemos aquí un entero, más, y aquí tenemos 12 entre 6. 12 entre 6 es 2 enteros. Podemos simplificarlo solo como 2 enteros, y la x se queda abajo. De esa manera yo ya simplifiqué variables. Hasta aquí con estas dos primeras condiciones de separación de variables, perdón, separación de términos y simplificación de variables. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, Miss. ¿No? Ok. Bueno, entonces, ya que cumplimos las primeras dos condiciones, necesitamos tener variables arriba, dice la última condición. Variables arriba, bueno, significa, su nombre lo dice, pues que las variables estén arriba. O sea, por ejemplo, en la primera,
la variable está arriba, el 4x está arriba, perdón, el x a la 4 está arriba. En el segundo, el x cuadrada está arriba, pero en el último, la x está abajo. Nosotros necesitamos mover esa x para arriba. ¿Cómo se va a mover? Bueno, se va a mover cambiándole el signo a la potencia. Aquí, por aquí voy a borrar esto de aquí y voy a poner el número. Aquí abajo, nosotros tenemos x a la 1. Entonces, bueno, si nosotros volvemos a escribir el problema, que sería 2x a la 4 entre 3 más 4x cuadrada entre 3 menos 1 más 2. Y el número que estaba abajo no lo vamos a escribir abajo, lo vamos a escribir a un lado del 2. Eso es variables arriba. Vamos a subirlo porque no lo queremos aquí. No lo queremos abajo, entonces lo vamos a subir. Y se va a subir con signo contrario en la potencia. O sea, si x está a la 1, arriba estaría como x a la menos 1. La potencia perdón, el signo de la potencia cambia a operación contraria. Si estaba sumando abajo, aquí yo tenía x a la 1 abajo, pues lo pongo arriba con signo contrario, como x a la menos 1. De esa manera, yo ya tengo todas las variables arriba, ¿sí? Y ahora sí, después de cumplir con esas tres condiciones, es que este problema lo puedo realizar. Y apenas voy a empezar a hacer la derivada, ¿sí? Apenas voy a empezar a hacer la derivada. Pero con las condiciones que debemos cumplir en la función. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Entonces vamos a continuar si no hay ninguna pregunta. Aquí vamos a empezar a hacer las derivadas de sumas y restas de derivadas. En realidad la suma y resta de derivadas es lo más sencillo porque lo único que pasa es que pues a los números solamente le pones su más o le pones su menos. Es lo único que hay que hacer. Y entonces vamos a empezar con cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense bien, bueno, para fines prácticos voy a poner los números en fracción, no tanto como en divisor. O sea, déjenme lo hago por acá. Es que hice luego las rayitas muy extensas. Pero para que me entiendan mejor, así. Vamos a manejarlo así. 2 tercios de x a la 4, 4 tercios de x cuadrada. Es lo mismo, pero yo sé que se entenderá mejor al momento de solucionarlo. Vamos a empezar con las derivadas de este problema que tengo en rojo. Para la derivada, lo primero que tenemos que hacer, bueno, vamos a seguir usando la regla de la función exponencial de ayer, la que les decía de nx a la n menos 1, esta que les expliqué ayer, ¿sí? Esa que les expliqué ayer, bueno, lo que tenemos que hacer primero pues es multiplicar 2 tercios por 4, ¿sí? Vamos a multiplicar entonces, lo voy a hacer por acá, 2 tercios por 4. Si lo multiplico, le pongo un 1 abajo al 4 y multiplico directo, 2 por 4, 8, 3 por 1, 3. Entonces, la derivada de 2 tercios va a ser 8 tercios. 8 tercios. Y a la potencia le resto 1. Si tengo como potencia 4, mi nueva potencia es 3. ¿Alguna pregunta con la primera derivada? ¿No? Bueno, entonces sigo haciendo las demás derivadas. Tenemos luego un signo de más, así que por acá le pongo más. Y luego vamos a hacer la derivada del segundo término. Tenemos que entonces multiplicar 4 tercios por 2. ¿Sí? Lo voy a hacer por acá. 4 tercios por 2, que me va a dar igual. Le pongo un 1 abajo y 4 por 2, 8. Y 3 por 1, 3. Así que aquí vamos a tener 8 tercios también. 8 tercios de x, y a la x, a la potencia le restamos 1, ¿sí? Si nuestra potencia es x cuadrada, pues ahora me queda x a la 1. Que entonces, como el 1 es imaginario, lo puedo eliminar, lo puedo borrar, porque lo correcto es que no lo escribamos, ¿ok? Luego, ¿perdón? Bueno,
Yo sí me puede explicar así un poquito de lo que vio. Discúlpeme, César, la clase empieza a las 5. Por respeto a sus compañeros, usted también debería ser puntual. Le voy a pedir que cuando termine la clase revise la grabación, que con gusto la estoy grabando precisamente para eso. Ok, Miss. Entonces, fíjense, bueno, ya terminé con los primeros dos términos. Ahora sigue luego un menos, y luego está un 1. Ahora, la derivada de un número. Ayer estuvimos revisando las definiciones de esta información y veíamos que la derivada de cualquier número constante es 0. Así que la derivada de 1, porque el número está solo, la derivada será 0. Aquí la pongo. Y luego sigue más, y checamos ahora la derivada del siguiente número. La derivada sería multiplicar el número por la potencia, 2 por menos 1, que como aquí tiene un signo negativo, pues si yo multiplico, perdón, mira aquí sin el signo. Si yo multiplico 2 por menos 1, 2 es positivo, más por menos menos, y 2 por 1, 2. Fíjense cómo me va a dar un menos 2, entonces aquí tendríamos que escribir un menos 2. Por lo tanto, aquí ya no es positivo. Entonces, en vez de decir que nuestra derivada va a ser positiva, va a ser negativa. Va a ser negativa por el signo de la potencia. Así que, bueno, 2 por menos 1 tendríamos como resultado menos 2. Y a la X le restamos 1. Ahora, ojo aquí. Si nuestra potencia es menos 1 y la regla dice que además le restamos 1, menos 1 nos da menos 2. Menos 1 nos da menos 2, ¿sí? Y este sería el resultado de la derivada de ese problema, este que tengo en azul. Este sería el resultado. Digo, no está el resultado terminado porque me falta acomodarlo, me falta limpiarlo para que tengamos el resultado final. Pero este sería el proceso de derivar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? No, profe. Gracias. No. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Voy a borrar mis operaciones de aquí de arriba para poder seguir escribiendo. Les digo, la derivada es esa, solamente la vamos a limpiar, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, vamos a acomodarla como debe ser. Voy a subirla para seguir escribiendo hacia abajo, porque ya no me cupo. Entonces, vale. El primer término, pues ya no hay nada que hacerle. La respuesta se quedaría así, como 8x cúbica sobre 3. O también puedes decir 8 tercios de x cúbica, está bien. Más, y luego tenemos 8x sobre 3. Este número no lo escribimos porque pues es 0, simplemente no se escribe. Y el otro número dice menos 2. Ahora, nosotros no podemos dejar esta parte. Nosotros no podemos dejar una variable negativa en el resultado de una derivada. Lo que tenemos que hacer es que la vamos a pasar hacia abajo. Recuerden que aquí hay una división y que ese número negativo salió de que nosotros lo habíamos pasado de abajo hacia arriba. Pues ahora lo vamos a regresar a su lugar para que quede con su signo original. Así que lo voy a mover hacia abajo. Y si arriba estaba como x a la menos 2, abajo va a estar como x cuadrada nada más. ¿Sí? Y entonces ahora sí, este sería el resultado final de nuestra derivada. Ahora sí ya acomodado el problema. Este sería el resultado de derivar. Entonces, este es un ejemplo de derivadas en sumas y restas. No hay mucha ciencia, simplemente es problemas aislados, o sea, cada uno de los términos así, o sea, yo primero saqué la derivada del 4, la derivada del 8, la derivada del 6, la derivada del 12, y luego al final simplificamos, ¿sí? De eso se trata la derivada de suma y resta. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta con este? ¿No? No. Ok. Entonces, voy a pasarles la actividad número 4 porque vamos a hacer primero la parte de sumas y restas y luego continuamos, ¿sí?
Voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Hay alguien que siga haciendo anotaciones o algo o puedo dejar de compartir? ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces dejo de compartir por acá. Gracias. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp la actividad número 4, que es con la que estaremos trabajando ahorita. Se las mando. Ya voy a estar cargando. Okay. Ahí les envié ya la actividad número 4. Por favor, hay que checarla. Voy a compartir mi pantalla con esa actividad también. Esta sería la actividad número 4 que les acabo de enviar. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer, por favor, para ahorita, me lo van a enviar, por favor, por WhatsApp. El 1, 2 y 3. Vamos a empezar solo con esos. No hagan lo demás lo checamos ahorita. Vamos a hacer, por favor, el 1, 2 y 3. Vamos a hacer las derivadas de esos 3 primeros problemas, por favor. Si hay alguna pregunta, me van diciendo. Y si no, ahorita lo checamos. Vamos a dar 10 minutos para hacer problema 1, 2 y 3 solamente. ¿De acuerdo?
Ya estoy recibiendo sus actividades. Los demás, 5 minutos y continuamos. Ya le envían a mí. Gracias. Ok, vamos a continuar. Los que no han enviado sus problemas resueltos, por favor me los envían a la brevedad. Voy a desarrollar estos problemas para pues retroalimentación y ver que queden bien. Por aquí, bueno, la información dice que derives por definición, pero esta parte no viene en nuestro programa, no lo vemos. Simplemente nosotros derivamos de manera simple, de manera normal. Como hemos derivado normal, por ahí 2, 3 personas me lo enviaron, o sea, sí vi que sabían derivar por definición, pero derivación por definición no viene en el curso de este verano. Vamos a derivar de manera natural. Entonces, la derivada de estos términos por acá, recordemos que, bueno, la X aquí está a la 1, entonces se multiplica la base por la potencia, 5 por 1, 5. Y a la X se le resta 1. Si nuestra X ya está como X a la 1 y nosotros le vamos a restar 1,
pues nos queda x a la 0, ¿sí? Y x a la 0 no se escribe. Y luego tenemos la derivada de un número natural. Y la derivada de cualquier coeficiente es 0. Entonces, por eso, la derivada de este primer problema sería 5. Esta sería la derivada. Para el segundo problema tenemos la derivada de un 2. La derivada de cualquier coeficiente es 0. Entonces, este no lo voy a escribir. Y luego tengo la derivada de menos 3x. Igual aquí hay un 1. Entonces, este 1 multiplica al menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Y recordemos que a la x se le resta 1. Entonces, a la x, si le voy a restar 1, me quedaría x a la 0. Y x a la 0, pues no se escribe, ¿verdad? Así que la respuesta para el segundo problema sería que la derivada del problema sería menos 3 solamente, ¿sí? Voy con el problema número 3. Para el problema número 3, bueno, tenemos el 10 y la potencia elevada al cuadrado, así que se multiplica 10 por 2, 20. Y a la x le restamos 1. Y como x estaba al cuadrado, ahora va a estar x a la 1. Que podemos no escribir el 1, solamente dejar el x. Y luego sigue el menos 5, que está con la potencia a la 1. Menos 5 por 1, menos 5. Y a la x, que está a la 1, le restamos 1. X a la 1 menos 1, nos queda x a la 0. Pero x a la 0 no se escribe. Y luego tenemos el 9. Y la derivada de cualquier coeficiente o cualquier número entero es 0. Así que tampoco lo vamos a escribir. Por lo tanto, la derivada de nuestro problema solo queda como 20x menos 5. ¿Sí? Estas serían las respuestas de esta primera parte de la actividad número 4. ¿Alguien tiene alguna pregunta con estos 3 problemas? ¿No? Muy bien, gracias. Por ahí los que faltaban me los van enviando, por favor, para poder cerrar la evaluación. Perfecto, entonces, bueno, voy a borrar por aquí. Y vamos a continuar con los otros. Bueno, quiero hacer el número 4 con ustedes. Fíjense bien, para el problema número 4 es igual que como los que estuvimos haciendo, porque tenemos aquí sumas y restas de términos. Este es un polinomio. La única diferencia, pues, es que tenemos términos algebraicos y este término es un término logarítmico, pero se resuelve igual que como los que hicimos anteriormente, ¿sí? Aquí, pues, bueno, primero el coeficiente por la potencia sería 3 por 4, 12. Y a la potencia le restamos 1. Así que nos queda 12x cuadrada. Y luego sigue menos y 5 por 2, 10. Y a la potencia le restamos 1 y como era x cuadrada, pues dejamos x solamente. Más, y ahora tenemos aquí un logaritmo. Y ayer estábamos viendo las propiedades de los logaritmos. Y dijimos que cuando teníamos nosotros un logaritmo y queremos aplicarle una derivada, la derivada de cualquier logaritmo va a ser 1 sobre nuestra variable. Que en este caso, como dice que es logaritmo de x, pues se queda 1 sobre x, ¿sí? Esta sería la respuesta del problema número 4, por favor, para que la tengan ahí. Así se contestaría, solamente que no quería que lo hicieran, que lo podrían desarrollar sin mí, ¿sí? ¿Dudas con el logaritmo? ¿Dudas con el problema 4? No, Miss. ¿No? Ok, gracias. Vamos entonces a trabajar con el problema 5 y 6. Estos les van a tocar a ustedes, ¿sí? Tenemos aquí el problema 5 y 6 para, bueno, el 5, si quieren el 5 lo hacemos después de que ustedes hagan el 6. Quiero que hagan entonces ustedes el problema número 6. Nada más déjenme moverle a ver si hay más. No, perdón. Solamente quería recordar que había. Así. Vamos entonces al problema número 6, por favor. Voy a dar 5 minutos para que lo resuelvan. De igual manera, hacen el problema 6 y me lo envían, por favor. De x, perdón, 2x más 1 al cuadrado. Cuando terminen, me lo mandan. Si alguien tiene alguna pregunta de cómo hacerlo, me dice y voy ayudándolo. ¿Sí? Vamos a desarrollar la derivada de este problema.
A ver, chicos, si van a hacerlo de forma algebraica, recuerden que este problema número 6 es un binomio al cuadrado. Entonces, primero hay que desarrollar el binomio al cuadrado, así de manera algebraica. Y ya cuando tienes la solución de un binomio al cuadrado es trinomio cuadrado perfecto. Ya cuando tienes la solución del trinomio, el trinomio es el que derivas, ¿sí? No se deriva directo, no es la derivada de 2x ni la derivada de 1, ¿sí? Entonces, primero hay que desarrollar binomio al cuadrado y luego ya calcular la derivada del resultado que te dio algebraicamente, por favor. Ok, vamos a checarlo. Ya pasaron los 5 minutos. Por favor, me lo envían en cuanto lo terminen. Hay diferentes maneras de desarrollar este problema por derivación. O sea, si ustedes en preparatoria estuvieron revisando derivadas, pues obviamente que este tema es mucho más extenso que solo verlo en un curso de verano, pero podemos hacerlo por una función exponencial, podemos hacerlo por la regla de la multiplicación, podemos hacerlo por una función algebraica. O sea, hay diferentes maneras de solucionarlo. La cosa es que la respuesta siempre es la misma. A pesar de que elijas el camino que tú quieras, la respuesta siempre es la misma, ¿sí? En este curso, bueno, lo que hicimos fue elegir las reglas más básicas de derivación y son con las que estamos trabajando. Lo que estamos trabajando aquí no significa que sea todo el tema de derivadas. Por supuesto que hay más cosas que ver. Entonces vamos a empezar con este problema número 6. Como les dije, pues bueno, es un problema de binomio cuadrado. Así que bueno, yo lo puedo desarrollar por la regla de binomio al cuadrado, que dice cuadrado del primero, 4x cuadrada, más o menos, más el doble del primero por el segundo, 4x, más el segundo al cuadrado, 1. Yo ya desarrollé la función algebraica. Ahora, de este número es del que vamos a calcular su derivada. La derivada entonces me quedaría 4 por 2, 8.
y a la potencia le vamos a restar 1, entonces solamente me queda x a la 1, más, aquí hay un 1 como potencia, 4 por 1, 4, y a la potencia le vamos a restar 1, me queda x a la 0, no se escribe. Y luego la derivada de cualquier número entero es 0, tampoco se escribe. Entonces, el problema número 6 quedaría resuelto de esta manera, como 8x más 4, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta con este problema número 6? ¿Dudas? No, Miss. Ok, gracias. Por ahí algunas personas me lo enviaron y me dejaron las operaciones incompletas. Por favor, hay que desarrollarlo y hay que llegar hasta el resultado final. No nada más es darle Miss, la operación. yo, ¿Sí? yo se lo resolví diferente. ¿No? ¿Qué le hace? No. ¿O sí? La que me acabas de enviar está bien, porque, o sea, lo único que pasa es que tu respuesta está factorizada, pero está bien. Si tú resuelves ese paréntesis, también te da 4x más 4. Ok. ¿Sí? Está bien. Entonces ahí a los que me estuvieron enviando les estuve haciendo las observaciones y ahí les puse si estaba bien, si estaba mal, si había que desarrollarlo, por favor, no nada más es dejarlo así, ¿va? Bueno, estos son entonces algunos ejemplos de sumas y restas de derivadas. Vamos ahora a pasar con la multiplicación, que es lo que vamos a hacer aquí con el 5. Pero primero voy a dejar de compartir esta pantalla para irme al ejemplo que traía propuesto para ello. Ok. Vamos ahora a continuar con la multiplicación, ¿sí? La multiplicación tiene una regla. Generalmente nosotros la conocemos U por B. Hay diferentes maneras en la que los mismos maestros le han puesto a la regla de la derivada de multiplicación. Incluso algunos hasta le hacen una cancioncita, un enunciado, no sé, diferentes cosas, ¿no? Pero esta es la regla de la multiplicación. Generalmente decimos que el primer término es U, el segundo término es B, ¿sí? Nosotros en el material de TecMilenio lo vamos a usar así como tienen acá de su lado derecho, la función f y la función g respecto a x. Y lo que pasa, pues es que vamos a utilizar, el primer paréntesis es la función f, el segundo paréntesis la función g de x. Y entonces lo que hacemos es que vamos a utilizar la función f original multiplicada por la derivada de la función g. Y a eso le vamos a sumar la función g original multiplicada por la derivada de la función f. Ustedes a lo mejor vieron U por B. Bueno, personalmente yo así es como me lo enseñaron cuando yo también alguna vez estuve en la escuela. Y era U por la derivada de B más B por la derivada de U, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? El primer paréntesis, lo que dice aquí es, el primer paréntesis lo ponemos igual, el segundo paréntesis lo derivamos, sumamos, el segundo paréntesis lo ponemos original y el primer paréntesis lo derivamos. Nada más que esta U me quedó muy fea. ¿Sí? Entonces, es la misma regla, le cambian las letras, pero todas son la misma estructura. ¿Sí? Así. Recuerden que cuando tienen una comita a los términos, es que va derivado. ¿Va? Entonces, vamos a solucionar este problema. Lo que hacemos es entonces, el primero se escribe tal cual está. 2x a la 5 menos 5x. Y luego dice que después del primer término, que es ahora vamos a derivar el segundo término. Entonces necesito la derivada del segundo. Este es el segundo. La derivada del segundo me quedaría 12x cuadrada más 12x. Y luego la regla dice que más. Pues entonces le ponemos un más. ¿Sí? Después de eso, dice que vamos a poner el segundo término, así como está en el problema. Entonces copio el segundo término como está. 4x cúbica más 6x cuadrada. Miss. ¿Perdón? La ¿Sí? primera es 2, ¿no? Es 2 al cuadrado.
Ubícame, por favor. Es que puso 5 al principio. 2x. Ah, en el primer término. Sí, tienes Sí. razón, gracias. Me confundí con el 5 que seguía. Sí. Gracias, no me di cuenta. Gracias por la corrección. Listo. Nada más, ¿verdad? Y hay que cambiar el 12. ¿No? ¿Por qué? Ah, no, sí está bien el 12. No, sí está ¿Sí? bien. Sí. Ok. Ok. Bueno, entonces me falta la última parte de la regla. La regla dice que al final necesitamos la derivada del primero. La derivada del primero sería esta. Entonces sería 4x menos 5. Esa es la derivada de la primera parte. ¿Sí? Así es como quedaría... Ay, borré lo que no debía borrar. Así es como quedaría entonces aplicada la regla de la multiplicación. Ojo, el problema no termina aquí, o sea, no debemos dejar los paréntesis así nada más. Tenemos que resolverlo y tenemos que desarrollarlo. Entonces lo que nos resta pues es hacer las multiplicaciones correspondientes de cada paréntesis. Primero, la multiplicación de U por B, o sea, cómo sacar el paréntesis original y el paréntesis derivado para poder estructurar el desarrollo. ¿Alguien tiene alguna pregunta del procedimiento que hice aquí en rojo? ¿Alguna pregunta? Solo fue poner tal y como está al lado de la U por esa. Solo puso así como está. Sí, solamente seguí la regla. Ah, ok. Ujú. Y las derivadas, pues pegan a uno, viene siendo las derivadas. Ajá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, recordarles, bueno, no termina aquí el problema, tenemos que desarrollarlo, ¿sí? Para desarrollarlo, bueno, el 2x cuadrada, el 2x se va a multiplicar por 12 y se va a multiplicar por 12. Posteriormente, el 5x también se va a multiplicar por 12 y también se va a multiplicar por 12. Debemos desarrollar todo el problema, no nada más dejar los paréntesis así, ¿sí? Entonces, para la primera sería 2 por 12, tendríamos 24. X a la 4 y luego positivo, 2 por 12, 24, x cuadrada por x, x cúbica. Así. Y luego seguiría un signo negativo y 5 por 12, 60, x por x cuadrada, x cúbica, y luego menos por más menos, 5 por 12, 60, y x por x, x cuadrada. ¿Sí? Este sería entonces la multiplicación de la primera parte de nuestra función derivada. Y además tenemos que hacer la otra mitad. El 4 multiplica el 4 y multiplica el 5, y el 6 multiplica el 4 y multiplica el 5. Entonces aquí también, como es positivo, no nos afecta. 4 por 4, 16. X cúbica por x, x a la 4. 4, más por menos, menos, y 4 por 5, 20, y se queda x cúbica. Y luego más por más, 6 por 4, 24. X cuadrada por x, x cúbica. Parece un 2, pero es un 3. X cúbica. Y luego más por menos, menos. 6 por 5, 30. X cuadrada. ¿Sí? Y así es como entonces hicimos toda la operación. Nos resta que tenemos que encontrar aquellos números que podamos simplificar del problema. ¿Qué podemos simplificar? Lo que tenga la misma potencia. Por ejemplo, aquí tenemos 24x a la 4 y aquí también tenemos x a la 4 en el 16. ¿Sí? Así que, bueno, si los juntamos tendríamos 24 más 16 serían 40 x a la 4. Y luego vamos con las x cúbica. Aquí hay x cúbica, aquí hay x cúbica, aquí también y aquí también. ¿Sí? Así que, bueno, nos quedaría, déjenme algo rápido, sería 24 menos 60 menos 20 más 24. Nos quedarían entonces menos 32 x cúbica.
y nos restan entonces las x al cuadrado, que sería esta y sería esta. Si lo simplificamos, tendríamos menos 60 menos 30 menos 90 x cuadrada. Y esa sería la respuesta de la función derivada. ¿Sí? Aquí lo importante es que podamos acomodar entonces los paréntesis de nuestra función, que sepamos entonces, bueno, la que quieran usar, la función f y g de x o u por b, la que ustedes quieran, ¿sí? Yo puse esta de la regla de la multiplicación aquí de su lado derecho porque esa es la función que utiliza TecMilenio, así lo van a ver ustedes en el semestre, ¿sí? Pero pues bueno, hay diferentes maneras de nombrar la multiplicación, ¿va? ¿Alguna pregunta con la multiplicación? ¿Dudas? No, Miss. ¿No? Ok, bueno, entonces, ¿puedo dejar de compartir mi pantalla o me espero un poco? ¿Puedo dejar de compartir? ¿Puedes esperar un poquito, Miss? Sí, me espero. Sí, claro. Gracias. Voy a dar un momento para que terminen de hacer sus anotaciones y vamos con el problema número 5 que me brinqué ahorita. Ese problema es de multiplicación, es el que vamos a checar. ¿Listo, chicos? ¿O me espero un momento más? Listo, Miss. Sí, muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy al problemario entonces. Vamos a checar entonces ese problema 5 que les comentaba. Este problema 5 es una multiplicación, ¿sí? Entonces la multiplicación, bueno, pues podemos desarrollarla por la misma función de u por b que teníamos ahorita, que era u por la derivada de b menos b por la derivada de u, perdón, más b por la derivada de u. Así. Ay, esta parece u. Así. Bueno, es una u. ¿Sí? Entonces, nada más déjenme checo. Ay, perdón. Me cambié de pantalla, espérenme. Ya. Ok. Entonces, vamos a desarrollar este problema número 5. En el problema 5, bueno, obviamente el 3e a la ex es la función u y el segundo término es la función b. Entonces, si seguimos la regla, tendría yo que es u, entonces se queda 3e a la x multiplicado por la derivada de b. Entonces quiero la derivada del segundo paréntesis. 5 por 5, 25.
y a la x le resto una función exponencial, x a la 4, ¿sí? Y el menos 2, la derivada de menos 2 sería 0, no lo escribo. Y luego más, y luego sigue la b, que la b sería el paréntesis, entonces es 5x a la 5 menos 2 por la derivada de u. Y tenemos que nuestra u, acá lo voy a poner, 3e a la x. Nuestra u vale 13 a la x y el día de ayer veíamos las definiciones básicas de la derivación y veíamos que la base e no cambia. Así que la derivada de 3e a la x es 3e a la x. No cambia, así se queda. 3e a la x. Se queda igual. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ya tenemos el desarrollo de la fórmula de u por b. Estoy multiplicando. ¿Alguien tiene alguna pregunta con el desarrollo? ¿Preguntas con el desarrollo? ¿No? No. Ok. Bueno, pues nos queda multiplicar. Para multiplicar no podemos mezclar las funciones exponenciales, porque, bueno, por ejemplo, en este lado tenemos un 3, pero este 3 es el coeficiente de una base exponencial e, y del otro lado tenemos un 25, pero ese 25 es el resultado de una función algebraica. Entonces aquí no los podemos multiplicar, pero sí podemos sacar un factor común, porque si ustedes se fijan, bueno, tenemos dos partes de nuestro problema. Esta es una parte, luego está separado por un más, y esta es otra parte, ¿verdad? Y ambas partes, ay, borré la E, ambas partes tienen algo en común. Ambas partes tienen 3e a la x. Así que, bueno, esto que tengo aquí en rojo escrito, bueno, ya es el desarrollo de la derivada. Lo único que me falta es simplificarlo. Para simplificarlo, pues voy a extraer 3e a la x. Lo voy a extraer porque es el factor común de todo. Y en el paréntesis voy a escribir todo lo demás. Voy a escribir 25x a la 4 más 5x cuadrada menos 2. Y eso sería el resultado de la función derivada. Esta sería la respuesta final. Les digo, este recuadro en rojo solamente es la simplificación de lo de arriba. Nada más estoy simplificando lo que ya habíamos hecho, ¿sí? Porque todos tienen un término en común. Todos tienen 3e a la x. Y ya, entonces la derivada del problema número 5 sería este recuadro en rojo. ¿Alguna pregunta? Miss, ¿Mande? ¿por qué 5x al cuadrado? ¿En dónde, perdón? Más 5, el 25x cuarto, luego más 5x. Ah, por porque el no 5. copié bien. ¿Verdad? Sí. No, discúlpame, es 5x a la 5 y negativo, así. Ok. ¿Sí? Es que luego hablo más rápido de lo que escribo y entonces estaba diciendo 2 y apenas estaba escribiendo el 5 y por eso dije 2 ahí. Eso pasó. No, pero es el resultado del de arriba, ¿sí? Solo juntó pues el 25 más 5x y menos 2. Sí, los junté porque todos los términos, el 25, el 5 y el 2, tienen todos en común que todos se están multiplicando por 13 a la x. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con este problema? Está más fácil así, Miss. ¿Está más fácil así? Es que un pues sí, profe la en fórmula. el anterior taller Ajá. estaba viendo con las fórmulas generales. La de U por B Ah, y ok. todo era un poquito más largo. Ya, pues sí. Cada quien lo explica ahí como quiere. Sí, hay muchas maneras de hacer la derivada. Digo, al final la respuesta es la misma, ¿verdad? Ustedes quédense con el procedimiento que más se les facilite a ustedes, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues entonces el curso llega hasta aquí, hasta esta actividad número, bueno, de hecho llega hasta la actividad número 5. La actividad número 5 fue la que hicieron del video. Esa es la actividad final.
Entonces, pues bueno, esto sería todo lo que cumplimos en estas 3 semanas. No sé si alguien tenga alguna duda o algo. ¿No? ¿Puedo dejar de compartir mi pantalla o alguien sigue anotando, haciendo anotaciones? ¿No? Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Si alguien necesita información, sin ningún problema me la pide. De cualquier manera, la grabación de la sesión de hoy, bueno, se las paso en un momento más.